Diseño de una prueba piloto. Una prueba piloto, para entrar en una definición, se trata de un documento previo a un ensayo de gran magnitud. Es decir, llegar a consolidar unas informaciones previas que sirvan para corregir algunos errores que se pueden evidenciar en la prueba oficial. En la entrevista que tuvimos con el profesor Juan Carlos, pues dejó una experiencia bastante interesante. Eh, Dentro de esa experiencia entonces está que las pruebas piloto reúnen todos los requisitos todos los requisitos para ejecutarse en una prueba oficial, pero aparte de eso da una información precisa para corregir errores. Dentro de la consulta bibliográfica que se tiene, las pruebas piloto han sido diseñadas y seguramente seguirán siendo diseñadas como instrumentos que permiten reorientar un proceso de investigación, toda vez que la información que suministra sirve para asegurar asuntos como el sitio correcto, la coherencia de las preguntas, los tiempos dedicados a cada pregunta, el cómo se siente el entrevistado frente a cada pregunta, hasta los sentimientos que siente o que expresa un individuo entrevistado frente a la pregunta cuando ésta está siendo contestada. También, indudablemente, que indica no solamente los tiempos, los lugares, sino también la coherencia de la pregunta frente a lo que se está intentando investigar. Entre los pasos para la prueba, entonces está en primer lugar determinar los objetivos. Esto es clave. Hacer unos borradores de los instrumentos de investigación que pueden ser aplicados en la prueba. Determinar a quién se le va a practicar esas pruebas. Llevar a cabo las pruebas y analizar ciertos resultados que sirvan como proceso de retroalimentación. Revisar fundamentalmente los aspectos de tiempos, de coherencias, de sentimientos frente a cada pregunta. Algunos aspectos tenidos en cuenta como el método para elaborar estas preguntas, entonces decimos que se pueden aplicar a grupos focales, entrevistas especializadas, en encuestas, observaciones, en evaluaciones. Las técnicas pues están de acuerdo a cada método que se utilice. Está desde la entrevista cara a cara, desde utilizar medios masivos de comunicación como el teléfono, como el internet. El número pues está también determinado fundamentalmente por la misma condición del proyecto. Digamos que en estas pruebas pues algunos requisitos, algunas estrategias que se deben de tener, se puede usar preguntas de otras pruebas piloto que se hubiesen ya practicado. Trabajar siempre en grupos de apoyo, esto es importante. La pregunta o las preguntas o el cuestionario en sí debe ser elaborado a partir del consenso con, con digamos, con la persona dueña del proyecto y también con una serie de asesores o personas que tengan un poco ya de experticia en esos términos. La confiabilidad y validez de una prueba piloto, pues está muy relacionada fundamentalmente con lo que es la prueba. Es decir, que deba tener o cumplir con una serie de requisitos que le puedan dar luces claras a la pregunta oficial, a la pregunta de la encuesta oficial. Entonces allí ya debe figurar tanto, digamos, los espacios que tiene cada pregunta, como los espacios geográficos, como el sentirse frente a cada pregunta por parte del encuestador y por parte del encuestado. Digamos que en esa importancia de la prueba, pues radica fundamentalmente que es un proceso para apoyar de alguna manera el desarrollo del mismo proyecto y de una manera mucho más concreta. Entonces, en eso hay que tener en cuenta pues las hipótesis, la pregunta problema,
todo lo relacionado con la parte metodológica del proyecto. Allí debe estar incluida de alguna manera en la aplicación de las pruebas piloto. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Me encuentro aquí con el profesor Juan Carlos Jaime. Tengo la fortuna de conocerlo y también la oportunidad para expresarle mi agradecimiento, presentarlo. El profesor es sociólogo de pregrado, tiene algunas especializaciones en políticas públicas, en aprendizaje autónomo, una maestría en estructura social, un doctorado en ciencias de la educación, un amplio recorrido en la parte de ciencia, en publicaciones, y se trata de un personaje totalmente. Tengo la fortuna, como le digo, de conocerlo, la oportunidad tal vez de felicitarlo no solamente por su recorrido en la academia, sino por la cantidad de circunstancias que han rodeado, que se convierte hoy día en una persona de mucho nombre. Es representante también sindical. Cierto. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Vito. Bueno, lo que nos convoca hoy es una preguntita acudiendo a su experiencia. Queremos abordar esa partecita del pilotaje en los famosos instrumentos de investigación. Abordar otra situación como la de cómo se revisa ese pilotaje desde la validez y desde la confiabilidad. ¿Cómo fue esa experiencia en esa construcción de su proyecto cuando usted está estudiando para el doctorado? Listo, gracias. Pues siempre va a estar esa tensión entre lo que uno investiga y la realidad, ¿cierto? Esa realidad que en ocasiones se considera como la verdad relativa o la verdad absoluta, pero esa tensión siempre va a estar porque por más de que se investigue, pues siempre quedarán aristas de este proceso sin reconocer. Pero sí se busca por lo menos tener la mayor cercanía o el mayor reconocimiento a esta dimensión que estamos nosotros indagando. El punto está principalmente en la posibilidad de minimizar los errores o los riesgos que existan. Pueden existir dos errores básicos, ¿cierto? Particularmente en la investigación cuantitativa se busca pues poder medir estas aproximaciones desde la investigación. Entonces, un error tiene que ver, por ejemplo, con digamos, con los diseños de los instrumentos y cómo estos instrumentos, al aplicarse, nos generan mayor confiabilidad de los datos. Coloco un ejemplo, hoy en el caso colombiano, las elecciones. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de dónde salen esos resultados si a mí nunca me llamaron? ¿Cierto? A mí nunca me han llamado para contestar una encuesta. Entonces la confiabilidad la dan a medida en que uno, ese instrumento, lo aplique a una población que sea representativa. Es decir, no hay que entrevistar a todos o encuestar a todos para una pregunta, sino que se hace de manera aleatoria. Si ese instrumento, coloco el ejemplo, solamente se lleva a un sector de la población, por decir algo, los maestros, pero se presentan los resultados como si fuera la totalidad de la población, indudablemente allí hay un problema de confiabilidad de los resultados. Entonces lo que se busca para minimizar ese riesgo es generar pruebas aleatorias o muestras aleatorias de la población, o sea, que para que nos indique una mayor representación de lo que es la población colombiana. Entonces, esa es una manera para minimizar ese error. Generalmente, lo que uno hace antes de aplicar el instrumento es hacer un pilotaje. ¿Qué es hacer un pilotaje? Es ir a una población cercana, por llamarlo así, o de interés para el caso de la investigación, aplique el instrumento concreto es, digamos, ya las preguntas realizadas. Entonces, básicamente, eso es el pilotaje. Entonces, si uno ve que no hay coherencia o comprensión de las preguntas al entrevistado, entonces uno ajusta para luego sí aplicar la encuesta a una mayor población, como pues aleatoria para que dé mayor confiabilidad.
Y la validez tiene que ver principalmente cómo yo aplico un instrumento o construyo un instrumento en relación con los intereses de la investigación. Para mantener el ejemplo, si estoy indagando por la intención de voto de la población, entonces las preguntas tienen que ir en coherencia con la intención de voto y no unas preguntas que no abordan ese propósito investigativo. Entonces ello me lleva a mí a que así me respondan, necesita tabule, la validez, pues no responda, porque de pronto estoy presentando unos resultados, pero que son distintos al interés investigativo. Entonces, en la investigación cuantitativa, la confiabilidad y la validez, digamos, son dos mediciones o dos medios para minimizar el error en torno a lo que yo quiero investigar y la realidad que estoy reconociendo. En la investigación cualitativa, pues también hay unos criterios para dar esos, digamos, para dar mayor coherencia o rigor metodológico en la investigación. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, la credibilidad. ¿Qué es la credibilidad? Que la credibilidad es que yo hablo con los investigados, los sujetos, allí recordemos que se va principalmente a las interpretaciones o las nociones o la subjetividad de los investigados, ¿cierto? Como sujetos de investigación. Entonces, cuando yo tengo los resultados, una información, trato de llevarla nuevamente a estas comunidades para que ellos digan si es creíble lo que usted está diciendo, no es imaginación, usted no está tergiversando la información. Para ello es fundamental dos cosas. Primero, lo que se conoce como saturación de la información, es decir, investigar en la misma situación varias veces o profundizando en esa situación y no que a la primera versión de las narraciones, primera versión de los hechos, yo ya trate de sacar conclusiones. No, volver y volver a indagar a los sujetos puede ser lo mismo caso de las elecciones, porque a pesar de una condición económica se apoya un proyecto, digamos, en contra de sí mismo. Entonces tratar de indagar el porqué, el sentido de esas decisiones. Entonces la saturación nos lleva a tener abundante información, a profundizar en la problemática. Pero además las fuentes, entonces es necesario que mis fuentes no sean solamente unos sujetos, sino que además de tener diversidad de sujetos, pueda tener escenarios como por ejemplo documentos internos de los procesos que me ayuden a explicar esta situación o investigaciones ya realizadas y tratar de triangular, por llamarlo así, estas fuentes para poder ir sacando unas conclusiones un poco más acordes o aproximación a la realidad. También en la investigación cualitativa hay algo que se conoce como la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Que de una u otra manera los resultados que yo presento tienen que estar en relación con otras investigaciones ya existentes. Es decir, aunque pueda haber novedad en mis resultados, no puede estar tan desfasada de lo que en el proceso académico se ha venido acumulando como conclusión de los procesos de investigación. Entonces, esta dependencia tengo que tenerla en cuenta, ¿sí? Que muchas veces la importancia de hacer un estado de arte tiene que ver con ello. Y el otro elemento es la transferibilidad, es decir, que yo pueda tener estos resultados, que los saco de un contexto específico y pueda llevarlos a otro. Entonces eso me va dando a mí que esa investigación tiene un rigor, pero que al mismo tiempo, pues acogiendo los conceptos de la cuantitativa, es confiable, ¿cierto? Y es válida en el sentido de los procesos. Aunque las dos, obviamente por sus apuestas epistemológicas, son distintas, sí hay necesidad de que las dos perspectivas, cuantitativa y cualitativa, pues tengan un rigor en el proceso investigativo. Entonces, devolviéndonos, el pilotaje para el desarrollo de los instrumentos, el criterio de cómo aplico los instrumentos y en ese orden de ideas, la coherencia entre los instrumentos y los propósitos de la investigación es fundamental. Ya sea entrevistas, sean encuestas, sean preguntas generadoras para los grupos de discusión, sea análisis de documentos, lo que sea, es necesario que haya ese rigor. Básicamente, eso sería, Vito, pues, lo que puedo como, reflexionar sobre la tema. Sí, pues aquí colaboro mucho con la parte de verdad sobre la admiración que usted
desencadena con todo ese saber. Esto ya el pilotaje, cuando presentabas ese proyecto, ¿fue muy puntual su pilotaje o tuvo que nadar mucho para llegar a ese pilotaje? Bien. Entonces, yo tuve como dos momentos. Entonces, cuando se hizo el reconocimiento de las experiencias educativas, que fue mi énfasis, reconocer experiencias educativas alternativas, la validación de los instrumentos, en este caso, que también se puede hacer, yo partí de instrumentos ya validados por otras investigaciones, y en este caso del observatorio de las acciones por la pedagogía y la educación, de la SEP. Entonces, yo ya utilicé instrumentos validados. Ese fue un camino que se puede usar. El otro ya fueron las entrevistas semiestructuradas. Entonces hice un pilotaje con una compañera y encontré dos dificultades. Uno, que las preguntas que realizaba me daban unas respuestas, digamos, que no era coherente con los fines de la investigación, es decir, las preguntas estaban mal planteadas.